Mediante decreto, el presidente de la República, Daniel Noboa, pidió al Ministerio del Interior derogar la tabla de drogas en vigencia desde el 2013. Samantha. ¿Qué tal, Andrea? En el documento, Noboa ordena también crear programas de información, prevención y control de consumo. La tabla de consumo de drogas que establecía los gramos máximos que podía aportar una persona sin ser judicializada fue creada en el 2013 en el gobierno de Rafael Correa. El objetivo era diferenciar a los consumidores de los traficantes. Pero Carlos Blanco, experto en seguridad y excomandante de policía de Calderón, uno de los distritos más grandes de la capital, afirma que esa medida generó que el microtráfico aumente en el país. Lo que sirvió es para que justamente puedan cubrirse bajo la tabla quienes están traficando, quienes están vendiendo, hagan la distribución en pocas cantidades, de tal forma cuando son detenidos por la policía, simplemente digan que son consumidores y no pueden ser objeto de detención. Durante una década, esta tabla generó polémica, porque las bandas de microtráfico empezaron a usar a personas con problemas de adicción para que vendan estas sustancias en parques, calles, cerca a escuelas. Y al momento de la detención de los sospechosos, estos se justificaban en la figura de consumidores por el porcentaje bajo de droga que tenían en su poder. En ese tiempo pasaron los gobiernos de Correa, Moreno y Lasso, y 10 años después, el presidente Daniel Noboa ordenó que se derogue la tabla y que los ministros del Interior y Salud desarrollen programas de prevención, lo que causó preocupación entre algunos juristas por posibles vacíos legales. Hoy por hoy se deja abierta esta posibilidad y las sanciones van de 1 a 13 años. Es decir, a un consumidor potencialmente, si se le encuentra con una cantidad, ¿no es cierto? Y este rato con cualquier cantidad, por más mínima que sea, puede ser sancionado en ese rango, ¿no es cierto? Entre 1 y 13 años. Imagínense la gravedad que implica eso. Los jueces se van a quedar, ¿no es cierto?, sin tener la referencia de qué cantidad y qué pena aplican a determinada cantidad y viceversa. Según expertos, es necesario reformas al Código Orgánico Integral Penal e incluso a la Constitución. Además, no se ha reformado el artículo 220 del COIP, donde se refiere a la normativa secundaria, es decir, deja con un vacío legal que evidentemente va a generar esta discrecionalidad que luego se puede traducir ya en el procedimiento con los consumidores en violación de los derechos humanos. Todavía no se han planteado políticas públicas para combatir el problema de las drogas en el país. Ahora, sin tabla, ¿cuál será el siguiente paso que dará el gobierno? Desde el principio, cuando se implementó la tabla con los llamados umbrales mínimos de porte de droga, no se preparó al Estado en su conjunto para que esta medida cumpla su objetivo de diferenciar al consumidor del traficante de drogas. Muchos consumidores pasaron a engrosar las filas del microtráfico a escala nacional. Es que no existe en el país una macroinfraestructura que atienda este problema de salud pública. Más o menos como que se puso las carretas delante de los bueyes. Se implementó la tabla y no se crearon las condiciones para acoger a las personas adictas. Lenin. Fernando, Samantha, buenos días. Y eliminada la tabla, ¿qué es lo que debería venir ahora? ¿Qué debe suceder si realmente se quiere afrontar el problema? Nos acompaña la doctora Julieta Sagnay, especialista en adicciones. Buenos días, doctora, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Estas medidas deben acompañarse de estrategias técnicas, mediante un peritaje forense técnico, tratar cada caso de manera individual. De lo contrario, eso se va a convertir en una emergencia sanitaria, porque los pacientes que consumen H específicamente, que no es heroína como dice la tabla dice 0.1 gramo, los usuarios consumen hasta 3 gramos para detener la abstinencia. ¿Qué va a pasar si no están en las calles? El síndrome de abstinencia se va a presentar en las casas, las madres o los pueden encerrar en centros clandestinos en donde no se utiliza la medicación correcta para la desintoxicación. Entonces el ministro de Salud debe abrir áreas de contingencia en los hospitales para la desintoxicación. Ahora, según el presidente de la República, la llamada tabla de consumo fomentaba el microtráfico y era un elemento nocivo para la sociedad. Desde su experiencia de trabajo diario con consumidores, doctora, ¿el presidente está en lo cierto o se equivoca?
tal como sucedió, llevo 20 años en esta profesión, tal como sucedió en Colombia, disminuyó la percepción del riesgo. Los jóvenes creyeron que era permitido drogarse. ¿Qué hizo el traficante psicópata? Lo utilizó, le regaló 6 dosis, lo hizo dependiente físico. Cuando el chico ya era crónico, estaba en esa fase crónica, consumía hasta 10 funditas, es decir, 3 gramos, el joven se ponía a vender al menudeo. Es decir, un adicto se convirtió en una especie de expendedor de... ¿Por qué? Porque así asegura su dosis. Una cápsula que cuesta $80 la dividía y la repartía en el colegio. No es como como dicen que utilizan a los carameleros, no. El mismo joven de bachillerato le está dando al de 12 años en este momento y convirtiéndolo en otro expendedor. Ahora, Nunca se expuso al traficante. Si la tabla redundó en un incremento del consumo, la eliminación de la tabla no va a eliminar el consumo per se. Hacen falta otras cosas. O sea, no es así de que cuando puse la tabla hubo más consumidores, entonces elimínala y desaparecen los consumidores. Así no funciona. Evidentemente sí incrementó la edad de inicio del consumo, incluso que ahora tenemos niños Claro, pero de la 10 eliminación años. de la tabla no elimina a los consumidores. Pero va a persuadir a nuevos consumidores. Va a poder persuadir. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque los jóvenes dirán, ya no puedo estar en la calle consumiendo libremente en la metrovía, en todos lados en donde introducen la sustancia a su nariz libremente, sino que los padres van a buscar ayuda inmediatamente. Por eso debe venir con otras estrategias técnicas. La eliminación no va a evitar que alguien consuma, pero sí lo va a persuadir a buscar un tratamiento, y para eso se necesitan los tribunales especializados en drogas, con médicos, con técnicos que puedan darle el tratamiento coercitivo. En un artículo hablaba incluso de obligar al usuario de drogas a recibir un tratamiento. ¿Cómo es esto de los tribunales especializados en drogas? ¿Cómo funciona en otros países? En otros países en donde copiaron solo la tabla, porque no copiaron el resto, en otros países tú le dices al juez, mira, mi hijo está manejando bajo efectos del alcohol, por ejemplo. Maneja bajo efectos del alcohol o bajo efectos de una sustancia, o mi hijo me agrede, o mi hijo se está robando las cosas. El juez dictamina, vas a recibir tratamiento, mira qué seguro te cubre un tratamiento, o te vas a Alcohólicos Anónimos 90 días, 90 reuniones, me traes las firmas, y cuando es reincidente los obligan a estar en una especie de prisión preventiva en donde no dañan sus antecedentes, sino que recibe el tratamiento bajo la tutela de la misma Corte de Drogas. Y para eso se necesita contar con una reforma legal y además con una reforma en infraestructura, porque el sistema público de salud no cuenta con esas herramientas, con esas instalaciones, ni con esos profesionales, doctora. Y sobre todo con los opioides. No podemos tratar la supresión de los opioides, como es la H, diciéndole que venga después de una semana a la cita, que traiga a su familiar, todas las medidas burocráticas que se han dado y que ha hecho que el consumidor de H se cronifique y en este momento esté convirtiéndose en un nuevo antisocial, vendiendo drogas, robando por drogas, y que llenen las cárceles de usuarios adictos que no tuvieron para pagar un abogado. El traficante sí compró la justicia, presentó certificados, eso no están presos los adictos. Y esos adictos que fueron sentenciados en 13 meses son los nuevos sociópatas que en este momento están en las calles siendo reclutados por las mafias para seguir teniendo territorio, poder y dinero. Sin tabla, la policía coge a un consumidor en la calle con dosis mínimas y lo va a llevar ante la justicia, y el juez sin tabla debería pues remitirlo a la cárcel. El juez debe, mediante ayuda técnica de un médico, evaluar. Un paciente crónico, por ejemplo, no consume 2 gramos de cocaína, te puede llegar a consumir 5 gramos. Hay que revisar las escalas que son compatibles con la vida humana. Cuando alguien llega, ya tiene, por ejemplo, a mí me dicen las mamás, doctora, mi hijo lo agarraron en la calle con 30 fundas. 30 fundas ya no es compatible, eso ya es tráfico. Eso ya está vendiendo, señora. Su hijo es traficante. O sea, porque todos dicen, la doctora, yo soy paciente de la doctora Sañay y me ha tocado ir a las audiencias. Entonces, se tiene que revisar, no es compatible. ¿Qué escala es compatible con la vida humana? Cuando usted dice que hay que revisar las escalas, lo que está diciendo, doctora, es hay que establecer una nueva tabla. Sí, pero no se debe socializar esto, porque los jóvenes van a creer que como se aumentan los umbrales compatibles con un paciente crónico, por ejemplo, ya está permitido consumir de esta manera. Hay que hacerlo de una manera prudente y de manera totalmente técnica y científica. Ahora, usted dice hay que hacer una reforma,
legal para crear estos tribunales especializados en la atención o en el tratamiento a consumidores. A nivel de infraestructura, doctora, ¿qué nomás se necesita? Bien, así como hay tribunales de tránsito, de la niñez, de la mujer, de la adolescencia, un tribunal que se dedique específicamente a estos casos y tenga peritos forenses, que se formen profesionales y que también los profesionales de la salud, los médicos, puedan tener la capacidad o la capacitación de enfrentar la desintoxicación. Es importante desintoxicar a un joven de ¿Cuál H. es el trabajo del perito forense primero, doctor? Bien, evaluar si la droga con la que que lo encontraron es la que consume o es otra que está vendiendo a lo mejor, evaluar cuál es el límite, cuál es su umbral, en qué fase de la enfermedad está, si está en fase experimental, si está en fase de dependencia o la fase problemática, evaluar y ofrecerle un tratamiento, no encarcelarlo. No podemos encarcelar una enfermedad, Lenin, como ya lo hicieron, porque eso hicieron. Encarcelaron a los adictos por portar más de la dosis que dice la tabla, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema de salud no le respondió, no le dieron respuesta, no se le dio tratamiento y ese adicto se cronificó. Ahora, y en lo que se refiere a infraestructura, porque mucho se ha hablado, por ejemplo, de la necesidad de crear centros o clínicas de rehabilitación, de que el sistema público establezca espacios y personal necesario para que la gente pueda acudir a desintoxicarse, pero ¿eso cómo funciona? Hicieron varios CETAT, los hicieron, pero el problema es la burocracia con la que se trató esto. Por ejemplo, le piden al paciente que llegue desintoxicado. ¿Quién va a buscar un lugar estando sano? Les piden un montón de requisitos, que pase un mes, que esto, y hasta mientras se va a seguir drogando, que venga la otra semana y toda una semana que va a seguirse drogando, que puede tener una sobredosis o lo pueden meter preso como ya sucedió. Entonces yo creo que más fácil es prevenir, Lenin, políticas de prevención serias, con estrategias científicas, no la típica charla de los colegios, dile no a las drogas, no, los chicos no escuchan eso, ir por las causas del consumo. ¿Por qué consume el joven? Por curiosidad, por predisposición genética, por crianza familiar, porque su personalidad no está estructurada. Entonces una estrategia de prevención no puede ser una simple charla. Entonces eso es más barato que abrir centros de rehabilitación. Que también tienen que abrirse. Que hay que hacerlos con la forma correcta, Lenín. No como ahorita, por ejemplo, va un joven a un hospital de esos que están en la calle y te piden la cédula. Te piden al familiar. ¿Y qué pasa con el que está en la calle? Por eso vemos tantos indigentes en la calle, que muchos de ellos están bajo efectos del consumo, ya con trastornos mentales. Si tú no tratas esta enfermedad, se presenta lo que se llama patología dual, adicción y enfermedad mental. Y ha hecho que estos jóvenes encerrados en centros clandestinos, en donde han sido maltratados, en donde no se ha tratado la abstinencia, quemen colchones, se quemen clínicas y que estén ahora, en este momento, en las calles. ¿Qué tan serio es el problema, doctora? Porque quienes no tienen a un familiar o a un amigo cercano afectado por esta situación, podría considerar que es un asunto muy lejano y que son pocas las personas que padecen esta enfermedad. Pero no es así. Yo diría que 8 de cada 10 familias en este momento ya tiene un familiar con adicciones. Existen más de 150 adicciones. Unas son de químicas y otras de conducta, como la ludopatía, la adicción al sexo, la pornografía. Tenemos que saber que hay varios factores. La genética influye mucho, la crianza, el ambiente social. En este momento los jóvenes están siendo presas de esta presión social de los amigos, de sus pares. Por ejemplo, un chico de 10 años que lo presiona en el recreo a que consuma H, 3 dosis y ya tiene dependencia física. Entonces están siendo coaccionados en los colegios. ¿Qué pasa? Los padres no les enseñamos a nuestros hijos a cómo enfrentar esta situación de acoso o de bullying en los colegios. Muchos pueden buscar la droga, por ejemplo, para evadir una realidad o porque estás deprimido, como lo hace el alcohólico muchas veces. Doctor, en la parte legal hay una contradicción en el decreto 28, porque el penúltimo considerando reconoce que es necesario contar con una tabla de cantidades de sustancias catalogadas a fiscalización para que la policía y los jueces puedan actuar contra los traficantes. Y acto seguido, ese mismo decreto deroga la tabla. Doctora, si con tabla, con valores predeterminados, se presentaban abusos, ¿qué se puede prever si no existe la tabla? Con esta acción del gobierno, ¿qué es lo que nos espera? Es imposible eliminar esto sin estrategias. En Colombia se llamaba despenalización del consumo mínimo. No se llamaba la palabra tabla, sino despenalización. El expresidente, ante los estudios que hicieron las universidades, la Universidad de los Andes, de que esto incrementó la violencia y el consumo de drogas, la derogó, pero con reformas. Pues no, Colombia está muy avanzado en los tratamientos, las comunidades terapéuticas, en estrategias de prevención. No pueden hacer esto sin darle también un instrumento al juez
para que pueda él sentenciar al verdadero narcotraficante. Pero el juez tiene que tener un asesoramiento de un peritaje técnico forense sobre la adicción. Doctora, si existieran los tribunales especializados, si existiera la infraestructura y la cantidad de profesionales que se requieren para atender esta situación, ¿cuánto tiempo tomaría el generar un cambio real en esta conducta de consumo que existe en buena parte de la sociedad? Yo diría que 7 años, que es lo que me costó a mí la carrera, 7, 8 años de medicina, en donde nunca nos dieron ni siquiera esta materia de adiccionología. Es una subespecialidad. Pero en este momento los médicos generales están capacitados para enfrentar las emergencias, sí, una desintoxicación que necesita lo básico, ¿no? Tratar la supresión de los opioides mediante calmando el dolor, la ansiedad, el insomnio que produce a las 2 horas que tú dejas de consumir este opioide y que no estamos seguros. En este momento ni siquiera tenemos una institución que determine qué tipo de droga están consumiendo. Hay dudas de que a lo mejor existan fentanilo. Recientemente encontraron una carga de medicamentos. Entonces, los médicos de emergenciólogos pueden estar preparados para enfrentar esta emergencia sanitaria. Mire que se lo digo, Lenín, que si no se hace algo, va a ocurrir una emergencia sanitaria en cada casa en donde van a encerrar a un joven, donde lo van a encadenar o donde lo van a meter en una clínica clandestina donde pueden siempre quemar colchones o quemarse los pacientes dentro de sus centros. Doctora Julieta Sagniay, especialista en adicciones, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.